Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Gisnel Marcela González Rojas, estudiante de Psicología de la UNAD. El día de hoy vengo a exponer el tema de identidad de género en Florencia, Caquetá. Y comenzamos con una pregunta muy interesante. ¿Cuál es su género? ¿Hombre, mujer u otro? Bueno, Florencia, Caquetá se encuentra en el piedemonte de la cordillera de los Andes. Se encuentra en las orillas del río Hacha, al suroeste del departamento. Está situada en una vía de comunicación entre la región andina de Colombia y la región amazónica. Debido al crecimiento de la población en esta zona del país, se evidencia también un aumento de los índices de confusión en la orientación sexual por parte de algunos habitantes de dicho municipio. Por ende, escogí este municipio con el fin, pues, de indagar o buscar más sobre el género. ¿Cuál es la diferencia entre identidad sexual y identidad de género? La identidad sexual y sus diferencias es el origen, las causas, los prejuicios de los habitantes de Florencia, impactos emocionalmente a las personas con identidad de género diferente por sentir el rechazo social. El sexo se refiere al estado biológico como hombre o mujer, ya sea por su físico, eh, por sus genitales, bueno, por diferentes atributos que tenemos normalmente hombre y mujer. El género quiere decir cómo las personas actúan, cómo ellas se sienten. Esa es la diferencia entre sexual y género. Mientras que los aspectos sexuales son los mismos en todas las culturas, los aspectos de género podrían no ser. De manera general, cualquier persona cuya identidad, apariencia o conducta caiga fuera de las normas de género convencionales se puede clasificar como transgénero. No obstante, no cualquier persona cuya apariencia o conducta sea típica a su género se identifica a sí misma como transgénero. Esto, el origen del transgénero, normas de género convencionales, causas, los prejuicios de los habitantes de Florencia, impactos, social, emocional y moral, en la medida de los prejuicios y los juzgamientos del entorno. La diversidad. Origen, la diversidad, son los roles. Causas, los prejuicios de los habitantes de Florencia. Impactos educativos, se considera apropiado generar educación sexual y orientación desde las escuelas. ¿Qué es la diversidad? La diversidad es un conjunto de características que tenemos los seres humanos. La gente cree que los seres humanos somos los menos diversos y por eso tendemos a encasillarnos en unos roles de géneros establecidos, de los cuales no nos podemos salir y al contrario, lo más grande que tenemos los seres humanos son precisamente las diferencias. Bueno, esto conlleva a los a las diferentes, a las diversas géneros. Es decir, o sea, me refiero a que acá en la ciudad de Florencia, Caquetá, hay muchísima diversidad de géneros. No solamente, bueno, pues como nos enseñaron anteriormente, papá y mamá, de que solo hombre y mujer. Ahora no. Ahora tú vas a
cualquier hora del día, por el centro o cualquier lado, encuentra muchísimas personas eh, que se sienten distintos, se sienten, y pues por mi parte son admirables porque tienen muchísima personalidad para salir y pues exponerse ante la sociedad. Esta imagen se me, se me hizo muy interesante teniendo en cuenta de que el origen es el rechazo familiar, las causas, los prejuicios de las familias de los habitantes y los habitantes de Barranquilla Caquetá, impactos emocional al percibir que el rechazo que es rechazado en su núcleo familiar de formación, situación que acrecienta la vulnerabilidad de las personas con condición sexual diferente. En el primer lugar, donde las personas trans son violentadas, agredidas, rechazadas o vulneradas en el entorno familiar, situación que acrecienta a medida que pasa el tiempo y en todos los escenarios y espacios donde ellos pueden acceder, así como en entornos académicos, el uso del espacio público y demás. En esta imagen vemos como eh, la iglesia rechaza todo este tipo de personas que se sienten con que se sienten con una idea de género muy diferente a la que normalmente pues acuden en las iglesias. La imagen, origen, leyes de protección, causas, los prejuicios de los entornos cercanos a las personas con identidad sexual diferente. Impactos legal en la medida en que no se respetan los derechos de los grupos trans, bueno, etcétera. Según Laura, directora de la Fundación Grupo de Acción de Apoyo a Personas Trans, además de una ley que les determine un lugar en la sociedad y les brinde las herramientas para ejercer sus derechos, es necesaria mucha pedagogía para el reconocimiento de las identidades de las personas trans y que cualquier persona, sin importar su origen, sepa que es una persona trans y la incluya en la sociedad, sin señalarla. Bueno, esto se refiere al género trans, pero pues nosotros vemos que hay muchísimos más géneros y pues obviamente son rechazados eh, por la mayoría de la gente. Son maltratados psicológicamente, verbalmente, hasta físicamente. Eh, y es allí donde pues estas personas se sienten excluidas de todo y en algunos casos se han evidenciado que llegan hasta atentar en contra de su propia integridad física. Bueno, en esta imagen logramos, es muy interesante esta imagen, ya que dice no a la discriminación, teniendo en cuenta las causas, los prejuicios de los entornos cercanos de las personas con identidad sexual diferente. En nuestro entorno, en nuestra cultura, en nuestro, eh, no sé, crianza, siempre nos han dicho de que son solamente dos géneros, hombre y mujer. Y ahorita pues hay muchísima biodiversidad de género. Eh, por ende, la sociedad las juzga, la sociedad busca cómo hacerlos sentir mal, se burla. Y es porque tenemos unas costumbres o unos arraigos de pronto de época donde no se veía tanto esta diversidad de género. También podemos evidenciar que la gente emite juicios haciendo sentir mal
a estas personas, donde los insultan, los golpean, los amenazan. Y como dije, pues en la anterior ayuda, muchos de ellos no soportan tanta discriminación y conllevan al suicidio. En este aspecto, el Estado de Colombia ha venido adelantando una serie de leyes con el fin de proteger a este grupo o esta diversidad de género que existe actualmente en Colombia y que se evidencia bastante acá en la ciudad de Florencia, Caquetá. La normatividad. En Colombia, la Corte Constitucional, en su amplia jurisprudencia, ha avanzado en la garantía de los derechos de las personas transgénero. Sin embargo, este grupo poblacional sigue siendo objeto de discriminación en diferentes aspectos y espacios, a pesar de ser una realidad que se deben enfrentar y manejar tanto socialmente como de manera integral en el ordenamiento jurídico. Esto, pues, es lo que decía anteriormente, no importa dónde estas personas se encuentren, sino que desafortunadamente vemos todos los días donde estas personas son discriminadas, son humilladas, son, mejor dicho, maltratadas. Bueno, pues, bueno, pues acá tenemos otra normatividad donde eh, nos ayuda a establecer o pues nos da a entender que el Estado colombiano establece la prohibición de la discriminación a las personas por razón de identidad de género y la obligación del Estado de adoptar medidas en favor de los grupos exclusivos. Aquí está la sentencia T 99 del 2015. La corporación también se ha pronunciado acerca de la discriminación de transgénero en el trabajo. Hay bastante normatividad en Colombia con el fin de, pues, de proteger a estos géneros, no solamente a los transgéneros, a todos LGTBI, donde pues debemos respetarlos. Entre otras medidas, acá en Colombia, el Congreso de la República promulgó una ley donde se protegieran los derechos fundamentales de las mujeres y los hombres de estos grupos diversos de género, lo cual no ha tenido pues ningún avance. Esto quiere decir de que nuestro país está muy atrasado en esta situación, teniendo en cuenta de que en Colombia y en estos municipios tan apartados del centro del país, donde se evidencia una gran diversidad de estos géneros, donde en muchas ocasiones se manifiestan y lo único que encuentran de la comunidad en general es el rechazo, es burlas, o sea, no los tienen en cuenta para nada. Por ende, se necesita que en nuestro país salga alguna ley donde se les protejan los derechos fundamentales como el trabajo, como a la vida. Bueno, pues acá en Florencia, Caquetá, encontré una desigualdad total entre estos géneros y hay muchos estereotipos donde
no se llevan bien entre ellos mismos, desigualdad obviamente entre mujeres, hombres, niños y niñas. En algunos casos la exclusión se basa en muchísimos factores, por, ya sea económico, ya sea laboral, ya sea social. Entonces acá en el municipio se evidencia demasiado la desigualdad entre estos géneros. También se evidencia que en las niñas son muy, las niñas jóvenes, mujeres, son muy, como le dijera, son muy excluidas, son muy aparte de todas las cosas, de sus derechos, o sea, no pueden ejercer sus derechos, su derecho como son. Eh, la desigualdad es evidente entre todas estos géneros que hay en el municipio de Florencia, Caquetá. Bueno, y por último quería dejar esta frase: la identidad personal también hace vibrar todo el tejido de nuestra relación con los demás. Uno no se equivoca sobre sí mismo sin engañarse respecto a los otros y sobre las relaciones que tenemos con ellos. Aquí están las referencias eh, bibliográficas.